tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte nuevamente a este lugar. Te doy la bienvenida, ¿verdad?, a mi mesa espiritual, la mesa de Jehová nuestro Dios, ¿verdad?, que es el que nos tiene acá ahorita, ¿verdad?, compartiendo esta poderosa palabra. Yo te doy la bienvenida, ¿verdad?, a este momento, y te agradezco los minutos que tú me regalas en este instante. Así que vamos a orar para empezar, ¿verdad?, y continuar con esta serie que hemos denominado Venciendo en el Desierto. Así que vamos a orar, que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a expresar en esta tarde. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, te damos las gracias. Estamos aquí una vez más, ya listos y dispuestos a compartir esta poderosa palabra, Señor, que tú pones en nuestro corazón. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando el control de todas las cosas, Señor, y que esta semilla no se pierda, sino que quede cimentada en los corazones de aquellas personas, Señor, que van a escuchar mi voz en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con esta serie. Decimos Venciendo en el Desierto, ya casi estamos ya en los últimos temas, ya casi la terminamos, ¿verdad? En lo que Dios pues respecta, en lo que Dios me ha otorgado, los lineamientos que Dios me ha dado para poder compartir esta palabra. Y espero en Dios pues que haya sido de bendición para ti todos los temas que hemos compartido hasta ahorita. Bien, vamos ya casi ya con los últimos temas. Pero vamos ahorita acá y vamos a ir en el tema ahora es En su presencia. Así se titula el tema de esta reflexión de ahora, se llama En su presencia. Y para ello nos vamos a ir allá al libro de Éxodo capítulo 19. Vamos a leer allá el versículo 5 y 6, acompáñame. Éxodo 19, ¿verdad? 5 y 6, y dice de la siguiente manera. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que le estaba diciendo, la instrucción que le estaba otorgando nuestro Dios a Moisés en ese instante. Recordemos que todo lo que hemos visto, el que llevaba ahí el liderazgo era Moisés, ¿verdad? Es el que dirigió al pueblo de Israel en el desierto. Y lo que estamos viendo acá son los acontecimientos que se dieron allá, ¿verdad? En ese entonces, cuando ellos estaban en el desierto. Y podemos notar acá, como lo dice el tema, ¿verdad? En su presencia. Es que no importa en qué dificultad puedas estar o en qué lugar o en qué geografía te encuentres, Dios siempre está presente. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él está en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del universo, ¿verdad? Él se encuentra en todas partes y nosotros siempre podemos contar con su presencia. Pero en este momento le estaba diciendo al pueblo, estaba dando una indicación de que si estaban dispuestos a escuchar la voz, porque siempre Dios lo que ha querido es que tener esa relación, esa comunión con el hombre. Amén. Y lo vemos desde el principio, ¿verdad? Ya en Génesis vemos cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Él siempre estuvo presente en medio de ellos, ¿verdad? Él siempre bajaba, dice la palabra de Dios, a tener esa comunión con ellos. Siempre estaba a los ojos de ellos. O sea, Adán y Eva siempre estaban ante los ojos de nuestro Dios. Él vio. Ahorita puede ser de que alguien esté pensando, bueno, ¿y cómo es que permitieron el pecado y todo esto? Bueno, Dios observó eso, Dios estaba viendo, claro que sí, Él estaba pendiente de eso. Lo que sucede es que Dios nos dio a nosotros esa oportunidad de decidir, de poder escoger qué es lo que nosotros queremos en la vida. Y es por eso que Dios les dio una indicación. Dios les dijo, claro, mire, están estos árboles y de este árbol que está en medio, que es de la ciencia del bien y el mal, de ese no vas a poder comer. Pero insistió en el pecado, insistió en la desobediencia. Y es que como la persona entre más insista, ¿verdad?, en la desobediencia, pues Dios no puede hacer nada. Dios nos otorgó a nosotros ese libre albedrío y la capacidad de poder decidir. Cada quien decide lo que quiere y Dios se lo permite para que se dé cuenta, ¿verdad?, de esas consecuencias que puede surgir, ¿verdad? Cuando una persona viene insiste en la desobediencia, insiste en sus malos procederes, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que le dice, ahora pues si dieres oído a mi voz. Recordemos que Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos instrucciones, Dios nos ama,
¿verdad? Y Él está pendiente de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos dispuestos a escuchar su voz, pues llevamos malas consecuencias. Después nos estamos lamentando de esas circunstancias que vienen a nuestra vida, consecuencias de nuestra desobediencia, de no venir y poner atención a la voz de Dios. Como dice aquí, no, estamos viendo de entrada esto y dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. O sea, solamente dice, oye mi voz y guarda mi pacto. O sea, guarda las palabras, guarda lo que te estoy diciendo, atesora la palabra de Dios para que te vaya bien en la vida. ¿Cuántas personas se están lamentando ahorita porque en su tiempo Dios les dijo algo y no obedecieron? Y hoy están ahí renegando, están lamentándose y están provocando tantas cosas. Y están ahí, como se llama, vengándose de otros que no tienen la culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desobedecieron en el instante. Cuando se les presentó la palabra de Dios, cuando se les presentó la oportunidad, no pudieron dar oído a lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Y eso es lo que Dios estaba preveyendo acá a Moisés. Le dice, dile al pueblo, ¿verdad? Que si da oído a mi voz y que guarda mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Está hablando de la nación de Israel, obviamente, ¿verdad? Serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios es el dueño de todo lo que existe. Es el dueño del universo, es el dueño tuyo, es el dueño mío, ¿verdad? Él es el dueño de todo lo que existe y Él puede hacer como quiera, de la manera que sea, con quien quiera hacerlo. Él es el dueño de todas las cosas. Y por eso le dice aquí, si tú oyes mi voz y si tú obedeces mi pacto, si tú te mantienes en mi pacto, dice acá, en pocas palabras, tú serás mi especial tesoro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie puede retener algo que no quiere estar. Amén. Nadie puede retener algo con que no quiere estar, y así mismo es Dios. Dios te respeta tu decisión. Dios no te puede obligar a que permanezcas en su presencia. Dios no te puede obligar a que tú le recibas y aceptes a Él como de la manera que Él quiere contigo. Lo vemos allá y volvemos a Génesis y me vuelve al mismo punto. Dios le dio la oportunidad. La intención de nuestro Dios es bendecir a esa pareja que puso, la primera pareja que puso ahí en el huerto del Edén. Su intención siempre fue bendecirla. Esa pareja, Adán y Eva, tenían la vida eterna. Ellos no conocían la muerte, no conocían el pecado, estaban en la etapa de la inocencia, la dispensación de la inocencia, que es cuando el pecado no había entrado todavía, cuando el enemigo no los engañó. Pero Dios les dio una advertencia, y Dios siempre advierte sobre todas las cosas. Dios les dio una advertencia. Ellos escucharon la voz de Dios y aún así desobedecieron. Porque a causa de esa desobediencia, ahora el pecado está dentro de nosotros también. Y a causa de esa desobediencia, nosotros conocemos la muerte también. Porque toda desobediencia, esa desobediencia acarreó la muerte física y espiritual. Entonces, ¿acaso de qué? De una desobediencia, de no poner atención a la voz de Dios y atesorar esa instrucción de Dios. Porque en ese momento eso fue lo que sucedió. Ellos escucharon la voz, pero atesoraron la voz de Dios. Ellos quisieron hacer su voluntad, como muchas veces a nosotros nos sucede. Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando, pero queremos mantener nuestro oído cerrado, no queremos darle importancia a la palabra que escuchamos, y después nos estamos lamentando cuando vemos las consecuencias, y nos agrada las consecuencias, porque son motivo de nuestro mal accionar. Son las consecuencias de no obedecer a Dios, de no poner nuestro oído, de no poner atención en el momento que se requería poner atención, ¿verdad? Entonces ya las consecuencias están ahí. ¿Y qué podemos hacer? Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes. Mira la voluntad de Dios para todos sus hijos, sacerdotes y gente santa, ¿verdad? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto, porque siempre Dios quería tener esa relación con ellos, esa comunión con ellos, siempre ha querido tener esa comunión con nosotros, esa relación con la creación que Él hizo, ¿verdad? Esa humanidad que Él tiene. Y sus pensamientos, dice, serán un reino de sacerdotes y gente santa apartada para Él. Gente que le honre a Él, que quiera estar en la presencia de Dios, que quiera permanecer en Él, ¿verdad? De eso se trata acá. Ahora bien, vamos a ir ya completo al desarrollo de lo que es este contenido.
como estamos hablando de su presencia, pues vamos a ver qué es lo que aconteció acá en el desierto. Y como primer punto, vemos al pueblo de Israel cuando vino Dios y le dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifique, porque yo me voy a mostrar ante ellos. Amén. Dile al pueblo que se santifique, y lo vemos allá en Éxodo 19, 16, 19. Ahí está esa porción bíblica, y vamos a leerla en este momento. Éxodo 19, 16 al 19 dice así. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y en humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Mira qué maravilloso, podemos ver acá cómo Dios quiere tener esa relación con la humanidad. Saca a su pueblo, están ahí en el desierto, a pesar que habían renegado ya mucho para ese entonces, pero aún así Dios le dijo, mira, dile al pueblo que se santifique. ¿Por qué le dijo el Señor eso? Porque para ese entonces el Espíritu Santo no había venido, y era necesario que ellos tuvieran una vida sumamente apartada para Él, literalmente, ¿verdad? No solamente por decirlo, sino que literalmente. No podían pecar en esos 3 días, tenían que estar ellos purificados, arrepentido de sus pecados, haciendo esa introspección, ¿verdad? De ver en qué errores habían cometido, y pedir perdón a todas las personas que habían fallado, y pedir perdón hacia Dios, porque tenían que estar en una condición pura y limpia ante Dios, porque donde está Dios no puede haber pecado. Amén. No puede habitar la presencia de Dios donde hay pecado. Entonces por eso le dijo, dile al pueblo que se santifique, porque yo voy a bajar, quiero presentarme al pueblo. Quiero presentarme al pueblo, le dijo. Y lo primero que dijo eso fue que se santificaran. Lo que podemos notar aquí es, ¿verdad? En lo siguiente, vemos cómo Dios hace su entrada y provoca su manifestación para llegar al pueblo. ¿Cómo es que Él hace la entrada? Viene ahí, podemos leer que hay sonido de trompeta, hay relámpagos, hay humo. Dice que ahí en el versículo 18 dice que ese monte humeaba por la presencia de la gloria de Dios. Y había sonido de trompeta. Y lo maravilloso que dice también que conforme iba descendiendo la presencia de Dios, ¿verdad? Viene y dice que se escuchaba la voz de Dios y le hablaba a Moisés. Moisés le hablaba y Moisés le contestaba. Eso es una verdadera comunicación. Es una verdadera comunicación. Y yo digo esto, ahí tendríamos que estar todos en ese punto. Qué maravilloso es cuando nosotros venimos y hablamos y al mismo tiempo Dios también nos contesta. Para mí no es una conversación alguien donde solamente una persona habla. Lo ideal es que cuando nosotros oramos, Dios también nos conteste, nos hable, ¿verdad? Entonces, así de esta manera era la relación que Dios tenía con Moisés. Moisés hablaba con él y Jehová Dios le contestaba al mismo tiempo, y eso es maravilloso. Ahora bien, vámonos aquí, lo que pasó, qué aconteció. El pueblo de Israel escuchaba lo que Dios estaba hablando, y en ese momento, ¿qué es lo que estaba diciendo Jehová Dios? Dios le estaba entregando, tú puedes ver ahí, en el capítulo 19, lo puedes leer, y tú puedes ver que lo que Dios le estaba entregando ahí era los 10 mandamientos, los estatutos, esos mandamientos que tenían que cumplir ellos, esos mandamientos que tenían que llevar esa orden en ellos. Él estaba diciendo eso. Pero mira bien lo que ellos contestaron en el 20, 18, 19. En el 20, 18 y 19, vamos a leerlo, y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y 19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.
Mira que lo primero que vemos acá, el pueblo observaba, el pueblo estaba viendo lo que Dios estaba haciendo, el pueblo veía que Jehová Dios quería tener esa comunión con ellos, el pueblo estaba viendo que Dios quería hablarles, ellos estaban viendo, ellos estaban observando, ellos estaban viendo que Moisés estaba hablando con Dios, ellos escuchaban la voz de Dios, pero dice que tuvieron miedo y se alejaron. Pero no es que realmente, ¿cómo podemos notar esto? Porque le dicen después, mira Moisés, no queremos nosotros hablar con Dios. Habla tú con Dios y nos dices qué fue lo que dijo Dios. Pero nosotros no queremos hablar con Dios, en pocas palabras, así. Nosotros no queremos hablar con Dios para que no muramos. Yo no sé si tú en este momento Dios te dijera, mira, quiero hablar contigo y escuchar esa voz como le escuchó Moisés y el pueblo en ese momento. Yo no sé si tú en tu corazón está ese anhelo, porque yo sé, a mí se me encantaría escuchar la voz así, realmente. Sin embargo, ya lo he escuchado, pero me gustaría que todo el tiempo me hablara así. ¿Te gustaría a ti escuchar la voz así? Que todo el tiempo te hablara así como cuando tú hablas con una persona acá. Tú estás hablando y el Señor te está correspondiendo al mismo tiempo. ¿Te gustaría escuchar eso? Porque esta vez así hizo Dios. Así hizo Dios en esta oportunidad. Por el pueblo que dijo, no Moisés, no queremos escuchar la voz, habla tú con Dios y ahí nos dices qué es lo que dijo Dios para que no muramos. No, el temor que tenían era esto, ellos no querían tener una vida santa. Porque si tú ves la relación acá, si tú tienes la coordinación de los acontecimientos, primero Dios le dice, dile al pueblo que se santifique, porque Dios no puede hablar donde hay pecado. Dile al pueblo que se santifique, porque yo quiero morar, quiero bajar. Ahí donde están ellos. Le dice, dile al pueblo que se santifique. Se santificaron. Pero cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué fue lo que oyeron? Oyeron los mandamientos. Oyeron las disposiciones de Dios para sus vidas. Oyeron todas las limitantes que tenían que tener. Que no adulterarás, no fornicarás, no verás la mujer de tu prójimo. No mentirás, no levantarás calumnias. Todo lo que dice ahí. Amarás a tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Ellos estaban escuchando eso. Pero ¿qué sucede? No querían limitarse. Ellos querían seguir viviendo su vida de rebeldía. ¿Verdad que sí? Ellos querían seguir viviendo su vida de rebeldía. Querían vivir su vida de cómoda. ¿Verdad? No querían santificarse. No querían venir y cumplir. Y sin embargo, no la cumplieron. Vemos que no la cumplieron porque por eso vino Jesús. Ellos no querían tomar ese compromiso. Y muchas de las personas pierden bendiciones de Dios porque no quieren asumir el compromiso. Y asumir un compromiso es tener limitaciones. Es limitarse a uno mismo para asumir ese compromiso. Y así mismo pasó esto. Dios le estaba dando una disposición de él, pero ellos no querían asumir el compromiso. No querían comprometerse con Dios. No querían cumplir esos mandatos que él estaba otorgando. Por eso le dicen a Moisés, habla tú mejor con Dios para que nosotros no muramos, porque la condición era estar santos y puros. Esa fue la primera condición que le dijo. Dile al pueblo que se santifique. Y si nosotros no estamos en la condición ya para traerlo acá, si nosotros no estamos en la condición de venir y quitar toda aquella suciedad que andamos nosotros espiritualmente, Dios no puede morar en nosotros de una manera óptima. Dios no puede habitar donde hay pecado, a pesar que nuestro Señor vino, pero cuando nosotros cometemos pecado deliberadamente, estamos burlándonos de la sangre de Jesucristo. Y estoy hablando aquí lo que Dios quiere que hable. Estamos deliberadamente pecando, estamos viendo el error y insistimos en el error, estamos viendo el pecado, estamos hablando del pecado, se está escuchando porque ahora la gente está hablando del pecado, estamos escuchando la voz de Dios de lo que es pecado, pero nosotros deliberadamente hacemos lo mismo. ¿Tú crees que Dios está contento con esto? Y después tú dices, bueno, ¿por qué hay tantas cosas en el mundo hoy? Discúlpame, unas cosas son señales, pero también son juicios. Dios me está llamando por aquí, no estaba en el tema esto aparte, pero Dios me quiere que lo diga. Nos preguntamos qué es lo que está aconteciendo en el mundo y por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y tanto insistente, tanto temblor, tanto esto, tanto lo otro. No es que la misma condición de pecado de la humanidad tiene a Dios cansado, porque sabemos que es pecado, pero nos encanta seguirlo haciendo. Y es cuando conocemos la verdad e insistimos haciéndolo. Es peor todavía. ¿Verdad? Pero sin embargo así sucede en ciertos casos.
Sabes que estás en el error, sabes que lo que estás haciendo no es correcto, sabes que te estás oponiendo a algo que Dios quiere, pero insistes en hacer lo mismo, a pesar que conocemos la palabra de Dios muchas veces, y eso es pecado peor todavía, porque llevamos mayor responsabilidad de lo que ya conocemos. Amén. Entonces dice aquí, el pueblo no quería santificarse, el pueblo ya había visto la obra de Dios. Míralo como Dios lo que me está mostrando es que el pueblo no era ignorante, el pueblo ya sabía que era Dios, el pueblo vio las 10 plagas como los liberó al pueblo. Ay, Dios mío, no me sale de acá, el Señor no quiere que salga de esto, ¿verdad? El pueblo de Israel, mira bien esto, el pueblo de Israel había presenciado cómo lo rescató de la esclavitud. Presenció cómo abrió el Mar Rojo. Presenció cómo es que bajaba ese alimento todos los días, cómo es que lo guiaba a través de una nube, una columna de nube por el desierto. Ellos vieron cómo los defendió de Faraón, cómo es que le sacó agua de una roca. Y aún así insistían en decir, no, Moisés, no queremos hablar con él. ¿Por qué? Porque no nos queremos limitar, no queremos asumir el reto, no queremos cumplir esas disposiciones de Dios, son muy duras. Es mejor vivir en la carne, Moisés. No es que es mejor vivir una vida ligera, Moisés. No es que, mira, Moisés, es mejor hacer lo que nosotros querramos sin que Dios venga y gobierne nuestras vidas, Moisés. Es mejor eso que venir y acceder a la voluntad de Dios que nos está proponiendo ahora. Así que mejor santifícate tú, porque después de todo a ti te llamó el Señor. Habla con Dios y nos dices que te ha dicho. Porque Moisés sí tenía que llevar una vida pura y apartada para Dios. Porque si no, tampoco podía estar ante la presencia de Dios. Mira qué tremendo es eso. No querían pagar el precio. Similares las personas que quieren las bendiciones, pero no quieren pagar el precio para obtener la bendición de Dios. Ay, qué tremendo es eso. Y Dios nos está ahorita llamando la atención de eso. Créeme, lo que te estoy diciendo, algo que está parte de lo que ya había hecho acá, es Dios hablándote. Que reflexionemos. Que reflexionemos. No podemos ser injustos conociendo una verdad. No podemos ser. No podemos seguir actuando injustamente cuando conocemos una verdad. No podemos. Amén. El pueblo de Israel conocía. El pueblo de Israel ya había visto el proceder de Dios. Y aún así no quiso ese compromiso con Dios cuando Él presentó sus disposiciones. Cuando Él dijo, yo no quiero que ustedes adulteren. Yo no quiero que forniquen. No quiero que tomen mi nombre en vano. No quiero que hagan dioses ajenos a mí. No quiero idolatría, dijo Él. Quiero que honres a tu padre y a tu madre. Quiero que guardes el día de reposo. Todo lo que dice ahí, los mandamientos, son las disposiciones de Dios en ese momento y ellos no querían ese compromiso. Amén. Entonces, ahí vemos la primera vez cómo Dios vino y se acercó al pueblo. La primera vez que Dios dijo, yo quiero tener una relación con ellos. Quiero que conozcan al Dios que los liberó de Egipto. Quiero que conozcan, quiero que escuchen mi voz, porque para que no digan que solo a ti te hablo, Moisés, sino que ellos escuchen, ¿verdad? De que verdaderamente pongan atención y vean de que la voz que tú escuchas es la mía, Moisés. Yo quiero hablar con ellos también, ¿verdad? Para que vean de que yo te escogí, que es mi voz la que estás escuchando, Moisés. Por eso yo quiero también manifestarme a ellos. Pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Amén. Ahora, esa fue la primera oportunidad que Dios intentó venir y acercarse a ellos. Aunque siempre estaba presente, pero quería manifestarse. Querían que vieran al Dios que los había liberado, que lo escucharan. Dios viene otra vez y le dice a Moisés allá en Éxodo 40, vemos cuando Dios viene y él levanta un tabernáculo. Le dice Dios, vas a hacer un tabernáculo, le dice a Moisés, vas a construir un tabernáculo, le dio la medida, las disposiciones y todo, para que mi presencia more entre ustedes, ¿verdad? Como el pueblo no podía tener una vida santa, pues entonces él tuvo que venir y ponerse en un tabernáculo donde él pudiera habitar. Mira bien esto. Y vemos ahí en el 40, 34, 38, vamos a leer qué dice. Éxodo 40, 34, 38 dice de la siguiente manera. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo de los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas.
Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora, pero primero vamos a recordar que Moisés terminó el tabernáculo acá, pero antes de eso, a Moisés se le ordenó que hiciera un tabernáculo. Se le dio todas las medidas para ese tabernáculo. Se le otorgó todos los materiales de cual tenía que hacer ese tabernáculo, ¿verdad? Le dijo cómo tenía que estar distribuido ese tabernáculo. También le dijo Dios a Moisés cuáles son los instrumentos o los utensilios que tenían que estar dentro de ese tabernáculo. También le dijo a Moisés, vas a elaborar la unción, el aceite de la unción para ungirme todo lo que está dentro de ese tabernáculo, le dijo Dios a Moisés. También le dijo a Moisés, vas a ungir a los sacerdotes, ¿verdad? Y vas a investir a los sacerdotes y los vas a ungir para el ministerio. Todo eso se lo dijo Dios a Moisés. Después de eso, vino Moisés y terminó el tabernáculo. Y aquí lo vemos en el capítulo 40 de Éxodo, donde ya está todo hecho, donde ya Moisés hizo todo lo que Dios le pidió hacer, porque primero podemos ver esa instrucción que Dios le da a Moisés y Moisés obedece. Porque Dios no puede manifestarse en gente desobediente. Qué importante es la obediencia. Moisés hizo todo lo que Dios le dijo. Y por eso la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Vemos aquí cuando Dios viene, dice aquí Moisés erigió, ¿verdad? Levantó el tabernáculo. Y cuando ya lo levantó fue que vino la nube, que es la presencia de Dios, porque como no podía manifestarse ante ellos, entonces tuvo que venir y construir un arca que conocemos como el arca del pacto o el arca de la alianza, que era una caja que estaba forrada con oro y ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en el tabernáculo habían 3 dispensaciones, el lugar santo, y el atrio, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto o el arca de la alianza. Entonces, cuando ya estaba ya eso erigido, cuando ya estaba el tabernáculo ya posicionado ahí en medio del desierto, ¿verdad? Dios habitó a través de la columna de nube, dice aquí, se posicionó ahí sobre ese tabernáculo y dice que la presencia de Dios llenó el tabernáculo, como lo acabamos de leer. Solo quiero que veas esto. Dios instituyó un lugar donde su presencia estuviera en medio del desierto. Y esto quiere decir que en medio de tu dificultad Dios siempre está presente. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar, en todo momento está contigo. Cuando estás feliz, Él está contigo. Cuando estás en problemas, Él está contigo. Cuando estás pasando en pruebas, Él está contigo. Cuando estás en el desierto, no te va a dejar solo. Porque si Él lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hace contigo y lo hace conmigo. Dios vino y buscó cómo manifestarse, cómo presentar su presencia, cómo establecer su presencia en medio de un desierto, para que ellos no perdieran la fe, para que ellos estuvieran pendientes de que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, de que iban a ir a la tierra prometida porque Dios lo dijo. Y eso Dios puso ese lugar ahí para que le honraran, para que le llevaran ese sacrificio, esas ofrendas, ¿verdad? Para que estuvieran pendientes de Él y su fe no fallara. Para que vean un lugar donde dijeran, sí, Dios está entre nosotros. Amén. Pero aún así, el pueblo también falló. Aún así existió la rebeldía. Aún así hubo desobediencia. Pero lo que te quiero decir acá es que Él puso eso en medio del desierto para que ellos se dieran cuenta que la presencia de Dios estaba ahí. Así como cuando tú pasas un momento difícil, Dios siempre está contigo. Y llenó la gloria, dice, ese lugar. Y Moisés no podía entrar, ¿por qué? Porque cuando la gloria se llena en un lugar, eso se posiciona, tú no puedes hacer nada conforme a tu voluntad, porque lo que toma el control ahí es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Eso es la voluntad de Dios, no puedes hacer nada tú. Cuando algún lugar se llena de la presencia de Dios, todo va corriendo, todo se va realizando y tú no puedes hacer nada porque todo está aconteciendo de una manera sobrenatural. Y por eso Moisés no podía entrar, porque estaba lleno de la gloria de Dios ese lugar. La presencia de Dios estaba en ese lugar y Moisés no podía entrar, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice ahí?
que la nube se posicionó, pero también la nube era como una guía, ¿verdad? Como cuando la nube estaba ahí, o sea, el tabernáculo estaba ahí, estable, ahí estaba la nube. Pero cuando la nube se levantaba, era una señal de que el tabernáculo tenía que ser levantado y iban a irse a otro lugar donde lo dirigiera. Amén. Y en el día dice aquí que era una nube y en la tarde, en la noche era fuego. Dios siempre piensa en todo. Él siempre te va a proveer eso para algo para que te guíe, algo para que como siempre te va a proveer el recurso que necesitas para solventar la necesidad. Ellos tenían que ir guiados en ese desierto porque ahí no hay caminos, ahí no hay como ahora donde nosotros podemos ver en las calles que están los rótulos y que están las señales de tránsito dirigiéndonos por dónde irnos. O cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios y nos va instruyendo nuestro Dios a dónde debemos de caminar. En ese entonces estaba el desierto, ahí no había nada. Entonces Dios vino y pensó en eso, porque Él siempre piensa en todo, como hemos dicho anteriormente. Pensó la manera de cómo guiarlos a ellos por el desierto. Y vino y hizo que apareciese esa columna de nube en el día para guiarlos y para darles sombra. Y en la noche la columna de fuego para que no pasaran frío. Y para que pudieran ver a sus entornos, ¿verdad? Porque tenían muchos enemigos. Y para que pudieran estar alerta y pudieran ver lo que acontecía en su alrededor. Dios es tu luz y tu guía. Él es el que está contigo y Él te va a dar la solución a ese camino que no encuentras la salida. Cuando tú vienes y te aferres a Dios y entres en tu presencia, porque estamos hablando de la presencia, Dios quiere que entres a su presencia. Aquellos que no saben el camino, no saben qué hacer, no saben por dónde conducirse, pues Dios les está diciendo ahora, entra a mi presencia y vas a escuchar mi voz y te voy a dar la instrucción de lo que debería hacer. Es ahí donde encontramos la instrucción, en la presencia de Dios, en su palabra. Así que a eso te invita ahora el Señor. Vemos las dos condiciones aquí de cómo Dios viene y se manifiesta en el Antiguo Testamento para venir y estar en presencia, para venir y estar cerca de Dios. Perdón, para venir y estar cerca de su pueblo, para que su pueblo les busque, para que su pueblo venga y tenga esa relación con ellos. Cómo Dios buscó estas dos alternativas. Vemos el monte Sinaí y vemos el tabernáculo. Ahora vámonos al Nuevo Testamento porque Dios sigue siendo lo mismo. Dios siempre quiere estar con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él quiere estar con nosotros. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Ahí en Mateo 27, 50, 51. Ahí en Mateo 27, 50, 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Estamos hablando en el momento en que Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Dice él, ahí está, dice en la primera vez que él dijo, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y en segundo lugar, expiró. Aquí dice, por segunda vez clamó y expiró. Y en el momento que él expiró, entregó el Espíritu. En ese momento dice que el templo estaba en la condición como lo tenía Moisés. El templo estaba ese velo, ¿verdad? Que apartaba el lugar santísimo del resto del templo. Entonces, se rasgó el velo y eso simboliza que tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Simboliza que ya no existe ese pecado que nos aleja de la presencia de Dios. Aunque sí, el pecado nos aleja, pero no de la manera en la que de ese momento, que ese pecado lo que hace es de condenación y muerte espiritual, una muerte eterna. Porque Jesucristo vino a pagar ese precio para darnos vida espiritual. Esas dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física, son las que nosotros tenemos a causa del pecado, pero cuando venimos y accedemos a Dios, venimos y reconocemos a Dios, le damos la oportunidad que entre en nuestro corazón, nuestra vida eterna es otorgada. Ya no morimos espiritualmente, sí nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma no, porque tenemos a Jesucristo que pagó el precio por nosotros en esa cruz y nos otorgó esa vida eterna. Entonces simboliza esto, la muerte de Jesucristo en esa cruz, lo que hizo fue romper ese velo, que es el que nos hace la distancia por el pecado, ¿verdad? Nos hace esa distancia de que no podamos venir y estar con nuestro Dios. Ahora tú y yo podemos entrar perfectamente a la presencia de Dios, porque ya no hay nada que lo impida, ya no hay nada que venga y sirva de obstáculo.
Jesús vino a liberar ese momento para que nosotros pudiéramos venir y entrar a la presencia de Dios. Además hay otro versículo que creo que en Romanos 5 está, si no me equivoco, donde dice que somos justificados por la fe a través de Jesucristo, ¿verdad? Que murió en esa cruz por nosotros, parafraseándolo. Jesucristo nos justificó, nos limpió de ese pecado por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz, por ese acto de amor que Él hizo en la cruz, por esa sangre que derramó. Él vino y nos liberó, nos limpió de ese pecado, nos hizo libres. Y por esa justificación, ahora nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Ahora nosotros podemos venir y tener esa comunión que tanto Dios quiere con nosotros. Podemos hablar de muchos versículos que están en el Nuevo Testamento, como aquel que dice que el que toca la puerta se le abre, que Dios está buscando, ¿verdad? Esas personas que vienen y le busquen, ¿verdad? Que el que le toca le encuentra, ¿verdad? Que el que le busca le encuentra. Tenemos esas citas bíblicas donde Él nos invita a que nosotros vengamos a la presencia de Él, donde Él quiere que nosotros tengamos esa comunión, esa relación con Él. Hay muchas citas bíblicas, pero ahora solo te voy a mostrar esa y la que te voy a dejar ahorita para terminar. Vamos a irnos a Juan 15:7. Amén. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que pide el Señor aquí? Si permanecéis en mí, si permanecéis en mi presencia, si queréis estar conmigo, si queréis oír mi voz, dice el Señor, si estás dispuesto a asumir el reto y a seguir las disposiciones que Dios te pone ahora, dice el Señor, dice, escuchas mi palabra, dice, permanecen, y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios no te está negando nada, ninguna bendición que tiene tu nombre te la está negando. Todo lo que te pertenece se te va a ser entregado. Todo lo que es tuyo lo vas a recibir de parte de Dios. Hay muchas cosas que están en el cielo reservadas para ti, pero ¿por qué no las recibes? Porque no quieres tener esa comunión con Dios. Se te hace más fácil llevar tu vida como la llevas, llena de pecado y esa vida fácil, ligera, donde no hay compromiso. Se te hace más fácil. No quieres venir y restringirte para decir, Señor, sí, estoy aquí dispuesto a cumplir lo que tú quieres, a dirigirme, a obedecerte con lo que tú dispongas en mi vida. No quieres entregar la voluntad a Dios. Y para poder recibir lo que Dios quiere de nosotros hay que ser obedientes, hay que entregar esa voluntad, hay que limitarnos de lo que nosotros muchas veces queremos. Para venir y asumir esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Y que se haga realidad este versículo en nosotros. Dice, si permanecéis en mí. Es que fuera de Dios no podemos hacer nada. Nosotros no somos nada fuera de Dios. Si el que nos da la vida y que nos permite respirar es Él. Dime tú, ¿qué haces si Dios quita ahorita el chorro del oxígeno? ¿Qué haces tú? Nada, no podemos hacer nada, porque de Él dependemos. Nosotros todos somos creación de Él. Dependemos de Él, por eso dice, si permanecéis en mí. O sea, si tú no quieres nada con Dios, pues tú no vas a recibir nada de Dios. Si no, tú no te quieres comprometer con Dios, pues tampoco Él te va a delegar responsabilidades. Amén. Así es la cosa. Si no estás dispuesto a renunciar a tu vida que quieres llevar liviana, entonces tampoco vas a ver la mano de Dios obrar como tú quisieras verla en tu vida. Porque todo quiere un sacrificio. Dice, el que quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz cada día y sígame. Significa limitarte a tu yo, limitarte a lo que tú eres para venir y otorgar tu voluntad a Dios, a lo que Él quiere, para que se haga realidad el versículo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa Él rige mi vida, Él gobierna mi vida, Él ejerce sobre mi voluntad. Eso significa ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Eso significa ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cuando tú llegas a ese punto, entonces permaneces en Dios. Permanecer en Dios es que estás dispuesto a hacer lo que Él te pida, te deleitas en su presencia, te gozas en lo que Él es. Ya renuncias al mundo y a las cosas del mundo. Ya no te llama la atención lo que te llamaba la atención antes, porque ahora tu deleite es estar con Dios.
Tu deleite es platicar con Él y tu deleite es conocer más de la palabra de Dios. Tu deleite es servirle, tu deleite es hacer todo lo que Dios quiera en tu vida. Ese es tu deleite. Cuando tú dices permanecer, cuando Dios dice permanecer en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Una persona que tiene presente la palabra de Dios no va a fallarle a Dios, porque conoce la verdad. Cuando tú conoces la verdad y haces lo incorrecto, estás cometiendo un delito, por decirlo así, contra la palabra de Dios, porque tú conoces la verdad. Entonces dice aquí, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la guianza, ahí está todo lo que Dios quiere, las instrucciones, el manual, todo lo que Dios nos ha otorgado. Aquí está la palabra de Dios y si esas palabras las andamos cargando aquí, nos va a ir bien, porque no nos vamos a meter en líos que no debemos de meternos. Vamos a ir dirigidos en los pasos correctos que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros, porque aquí dice que hay que tener fe para alcanzarlas. Amén, aleluya. Entonces nos vamos a dirigir bien y vamos a obtener todo lo que Dios quiera para nosotros. Todo lo que tiene nuestro nombre lo vamos a hacer porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Y todas las cosas van a ser posibles porque dice que la palabra, que para el que cree todas las cosas le son posibles. Y si tú tienes esa palabra en tu mente, pues por esa palabra tú vas a dirigir tu vida y te va a ir bien. Y te va a ir bien, ¿verdad? Porque si es como cuando tú le dices a tu hijo, mire hijo, preocúpese en su estudio. Deje las demás cosas ahorita y enfóquese en su estudio. Más cuando tiene exámenes, mire, ahorita va a dejar toda la diversión que tiene y enfóquese en su estudio para que salga bien en sus notas. Si tu hijo te obedece, va a salir bien. Pero si tu hijo es rebelde y no te obedece, ¿qué va a pasar? Va a repetir el año, porque no te obedece. Y así mismo somos nosotros con Dios. Dios tiene las disposiciones aquí, Dios tiene cosas grandes para ti, Dios quiere bendiciones para ti, Dios tiene planes contigo, pero si tú no quieres asumir el precio, si tú no quieres venir, ¿verdad? Y ver las instrucciones de Dios, si tú no quieres someterte y dejar tu vida carnal para venir y seguir la espiritual, entonces no vas a poder recibir nada. Porque esto es para los hijos que están sometidos a Dios. Los compromisos son para los hijos que están sometidos a Dios. No con una religiosidad, sino con una convicción de que a quien nosotros le debemos nuestra vida eterna. Por eso dije yo en la vez anterior, en el día miércoles, que estamos hablando de las leyes, de estas leyes ceremoniales, ¿verdad? Que estamos hablando de que Dios piensa en todo y nos da ese manual. Estamos hablando de ese punto, ¿verdad? Que Dios como piensa en todas las cosas. Que Dios como piensa que hizo a la persona, pero también le creó un manual para que todas las cosas les resulten bien. Entonces, esto es lo que Dios te está diciendo ahora. Que si nosotros guardamos esa palabra, si nosotros la cumplimos, la ponemos por obra, nos va a ir bien. Y pedid todo lo que queráis y os recibirá. O sea, es hecho. Todo lo que queréis será hecho. ¿Por qué? Porque tú tienes agradado a Dios, crees que Él te va a negar las cosas. Tú le niegas algo a tu hijo que cuando te ha honrado a ti y te respeta y te atiende y te ama, ¿verdad? Tú le vas a negar algo a tu hijo, a menos que sea que no puedas en ese momento, pero cuando tú puedes, tú se lo otorgas. ¿Por qué? Porque estás agradecido porque tu hijo es excelente hijo. Así mismo es Dios. ¿Tú crees que se va a quedar con algo que te pertenece a ti, sabiendo que tú te estás limitando para hacer su voluntad? ¿Tú crees que Dios va a limitarse de darte lo que te corresponde a ti cuando tú eres un buen hijo obediente, que se ha limitado de hacer su propia vida y le has entregado tu vida completa a Dios? ¿Crees que Dios te va a negar algo? ¿Crees que Dios te va a negar algo cuando tú vienes y quizás te sientes un poco molesto de salud, pero ahí estás insistiendo en lo que Dios te ha dicho que debes de hacer? Estás obediente ahí, accionando, cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Crees que Él te va a negar algo? Claro que no. Y si algo no ha llegado es porque no es el tiempo todavía, pero Dios te está viendo, Dios te está observando. Dios dice que está pesando los corazones, Dios pesa los corazones y a Él no le podemos engañar. Dios sabe quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. Dios sabe quién está haciendo daño y quién no lo está haciendo daño. Dios sabe todas las cosas y Él pesa los corazones y a cada quien va a recibir lo que ha sembrado. Oh, Dios mío. ¿Ok? Dios te va a otorgar a ti, porque Él ve lo que tú haces. Dios te va a otorgar a ti cuando tú vienes y eres entregado a Dios. Dios no te va a negar nada. Dios te va a otorgar todo aquello que te pertenece porque tú has estado fiel con Dios. Y Él respalda la obediencia y la fidelidad. Amén.
Entonces recordemos ahora, Dios quiere que vengamos a Él. Dios quiere que permanezcamos en Él. Y permanecer no significa, ay, que voy a estar todo el tiempo en oración ahí, ¿verdad? Todo el día y no voy a hacer nada porque voy a pasar orando. No, estar en su presencia es que recordemos que aunque estemos trabajando, aunque estemos en la oficina, aunque estemos con la familia, aunque estemos estudiando, donde quiera que estemos, ahí está Dios. Ahí está Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos tan afanados en nuestras cosas y dejamos a Dios a un lado y Dios está ahí, como que me figura a mí como con una bendición aquí en sus manos, ¿verdad? Y esperando que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí y que quiere tener esa comunión con nosotros para decirnos que Él nos va a bendecir. Nosotros muchas veces negamos así como aquel niño que está esperando enseñarle lo que ha hecho en el colegio a su padre, pero su padre está tan ocupado haciendo sus propias cosas que ni siquiera voltea a ver a ese niño que le quiere enseñar lo que hizo en el colegio. Así mismo es Dios. Así mismo Dios está con nosotros en todo momento. Y está esperando que tú digas, sí, Señor, tú estás conmigo, yo te voy a dedicar este tiempo, voy a dejar lo que tengo que hacer aquí para dedicarte en que sea unos 15, 20, 25, una hora, no sé cuánto tú puedas orarle al Señor, pero dedicarle ese tiempo a Dios porque Él está esperando que tú vengas a Él. Él quiere pasar tiempo contigo, Él te creó a ti y está vivo porque Él quiere que estés vivo. Estás como estás, tal vez tú puedes estar renegado, tienes necesidades, pero Dios lo conoce. Pero Dios tiene cuidado de ti, estás con vida. Dios te tiene vivo. Y las cosas pueden venir, las cosas se pueden hacer. Pero Dios está pendiente de tu vida. Dios está pendiente de ti. Y Dios quiere que te des cuenta que Él está ahí, esperando que tú dejes de hacer lo que estás haciendo por un momento y vengas a su presencia siquiera agradecerle por un día más de vida que te ha otorgado. Amén. En su presencia. Dios quiere que estemos en su presencia. Dios quiere que nosotros le honremos y le busquemos en su presencia. Amén. Así que esta es la palabra de Dios para ti, para mí ahora. Obedezcamos, no seamos desobedientes. Atendamos a lo que Dios dice. Y no neguemos una verdad con nuestras acciones. Ya no es tiempo de jugar a ser cristiano, a creer que estamos en una verdad y estamos bien tranquilos diciendo algo, pero estamos negándolo con nuestros hechos. Amén. No es tiempo de venir diciendo, vamos a probar a esta persona a ver si lo que dice es verdad y probamos a la persona, pero la persona que está probando se queda sin la palabra, cometiendo siempre el mismo error, siempre. La palabra no es, la palabra que se da aquí es para que la tomemos cada quien que lo esté escuchando. Cada quien debe de tomarla, no para venir. Voy a ver si es cierto si esa persona lo que está diciendo es así como lo está diciendo. Ningún hombre está capaz, está apto o está delegado para probar a otro, ni para humillar a otro. La Biblia no dice que el hombre puede humillar a otro hombre. Dios sí humilla a las personas porque Él dice, Dios humilla al exaltado y al humillado lo levanta. Dios es el que humilla, no el hombre, ni tampoco la persona tiene que venir y humillarse ante el otro. Nosotros nos vamos a humillar ante Dios, no a un hombre. Dios no, a la Biblia no dice que hay que humillarse a un hombre. Entonces todas esas cositas son acciones que no le agradan a Dios y que debemos de quitarla de nuestra vida. Y todo eso se va en la presencia de Él. Amén. En la presencia de Él se quita todo eso. En la presencia de Él se limpia todas esas actitudes que a Dios no le agradan. Amén. Así que vamos a orar ahora. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias porque Él sí quiere estar con nosotros. Te puede dejar todo el mundo, pero Dios no. Amén. Gracias, bendito Dios. Hemos entregado esta palabra ahora en su presencia. Y sabemos que la presencia que nosotros anhelamos es la tuya. Queremos estar contigo. Queremos permanecer a tu lado, Señor. Queremos venir y conocerte cada día más, Señor. Queremos venir y estar en tu presencia en cada instante. Que todo lo que nosotros nos acontece, Señor, pues podamos venir y contar contigo como siempre lo sabemos que así es. Pero queremos, Señor, venir y exteriorizar todo lo que nosotros somos ante ti, mi Dios. Perdónanos por nuestra actitud que muchas veces sabemos que tú estás ahí, pero no te atendemos. Porque es más importante hacer lo que estamos haciendo diariamente y ni siquiera te damos gracias porque nos has dado un día más de vida. Perdónanos, Señor, por eso.
Perdona las molestias y los enojos que muchas veces como hijos, ya sea por ignorancia, por lo que sea, venimos y portamos mal. Y tú vienes y te molestamos, Señor. Perdónanos porque tú te levantas en juicio por el pecado que hay y la gente no quiere venir y arrepentirse ante ti y reconocer que te necesita. Como tú dices ahora, fuera de ti no somos nada. Perdónanos, Señor. Queremos ahora caminar de la mano contigo. Queremos estar de la mano contigo. Queremos estar en tu presencia. Queremos honrar tu nombre, Señor. Oh bendito Dios, venimos ante ti, pidiéndote perdón por todas las veces que te hemos fallado, por las veces que no te hemos honrado, por las veces que te hemos ignorado. Perdónanos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta semana, esta semilla no quede tirada. Que esta semilla, Señor, haga efecto en el corazón de las personas que lo están escuchando. Y como dice tu palabra, que haga el efecto para el cual está siendo enviada ahorita. Que existe esa transformación en nuestras vidas, Señor. Y que podamos comprender que solo en ti podemos lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Y que es por tu misericordia, que es por tu bondad que nosotros hacemos las cosas. Y que tú nos permites avanzar y obtener lo que no nos merecemos. Pero porque tú nos lo otorgas. Por pura misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios. Queremos honrar tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado en este momento. Ayuda a mis amigos, ayuda a mis hermanos que están ahí escuchando. Aquel que ha atendido esta voz, aquel que está arrepentido, escucha su oración ahora, Señor, de arrepentimiento. Aquel que quiere abrir el corazón a ti, Señor, en ese momento. Dios mío, repite después de mí. Tú que estás escuchando esta palabra y que quieres recibir a Jesús, di: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, sé que tú moriste en la cruz y tomaste mi lugar. Yo te reconozco como mi Dios, como mi Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das de salvación y vida eterna. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tú que recibiste a Jesús, te felicito. Busca una iglesia donde congregarte, una iglesia cerca de tu casa o donde el Espíritu de Dios te guíe, ¿verdad? Busca una iglesia donde congregarte para que puedas crecer espiritualmente y continúa adelante. Bueno, gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor. Bendice a mis amigos, Señor, y darles un fin de semana bendecido. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme atendido por los minutos. En este instante nos quedan todavía como 2 temas, ¿verdad? Así que casi terminamos esta serie. Ha sido de bendición para nuestras vidas. Bueno, entonces te sigo esperando con la serie. Nos vamos a ver el día lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Así es que yo te mando un fuerte abrazo allá donde estás. Recuerda, tú no estás solo. Dios siempre está contigo, esperando que tú vengas y te comuniques con Él. Amén, si no lo has hecho. Así que Dios siempre quiere tener esa relación con nosotros, esa comunión. Así que muchas gracias por tu atención. Que tengas una excelente tarde. Bendiciones.